Queridos hermanos, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Juan José Zelaya desde la República de El Salvador. Espero que estén muy bien ustedes y dispuestos a aprender en el Instituto Bíblico de la Gracia. Hoy en esta tarde vamos a ver la lección número 14, que incluye el Armagedón y la segunda venida de Cristo. Para ello vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta preciosa tarde por este tiempo maravilloso que nos concedes de reunirnos a la luz de tu palabra en esta mesa virtual. Gracias por los estudiantes que ya están conectados y por aquellos que se van a conectar quizás más tarde o tal vez los que van a escuchar esta grabación. Gracias por este tiempo maravilloso. Pedimos de su ayuda para nuestros cuerpos y nuestras mentes. Señor, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Bien, ustedes se preguntarán, o yo les hago la pregunta, ¿quién fue el primer profeta sobre la tierra que predijo la segunda venida de Jesucristo? ¿Quién fue el primer profeta sobre la tierra que predijo la segunda venida de Jesucristo? Quiero decirles que Judas en su carta nos dice quién fue el primer profeta en la Biblia. Fue Enoc. Esta es quizás la profecía más antigua sobre la segunda venida de Jesucristo. Judas cita el libro de Enoc y dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Podemos ver, hermanos, podemos ver acá en este pasaje que acabamos de leer, podemos ver a Enoc, ¿verdad? Aquí está. Séptimo desde Adán. Él profetizó. ¿Qué profetizó? He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Ven, hermanos, que él predijo la segunda venida de Cristo? Muy bien. Vamos a leer Apocalipsis 19, del 1 al 6. Pero antes de esto, quiero, hermanos, que veamos en estos pasajes, en estos versículos, vamos a ver una escena de gran júbilo. Dice así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya.
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Muy bien, hermanos, en estos versículos vemos una escena de gran júbilo. ¿Y qué vemos en esta escena? Bueno, veámoslo, por favor, desde el versículo 1. Hay 4 aleluya. 4 aleluya en estos pasajes. Hermanos, está en el versículo 1, el primer aleluya. El versículo 1, en el versículo 3 está otro aleluya. Y ven en el versículo 1, mire, aleluya, en el 1. Vemos en el 3, vemos otro aleluya, el segundo aleluya. El tercero está en el versículo 4. Aleluya, miren, versículo 4. Y el otro está en el versículo 6. Aleluya. O sea que hay 4 aleluyas. El primer aleluya, hermanos, es por la gran salvación de Dios y la venganza de la muerte de los mártires. Es el primer aleluya. El segundo aleluya, en el versículo 3, es por el justo juicio de Dios sobre la ciudad inicua de Babilonia y la religión falsa. El tercer aleluya es en adoración a Dios por su grandeza y su autoridad. Versículo 4. Y el cuarto aleluya es porque el Señor Todopoderoso reina y va a casarse con su esposa. Bien. Qué bueno, buen pasaje, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Muy bien. Qué buen pasaje este. Aquí vemos desde el capítulo, bueno, desde el versículo 7 y versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien. Hermanos, en estos pasajes del 7 al 10, hay un júbilo por la boda del rey con su esposa, la iglesia. Es un día de júbilo en el cielo. Por eso se llama a darle gloria al Señor. ¿Cuándo se celebrará esto? Bueno, después de la destrucción de la gran ramera. En el contexto judío, hermanos, un matrimonio implicaba 2 acontecimientos principales. Fíjense bien. Uno se llamaba el desposorio o el desposamiento y el otro se llamaba la fiesta de la boda. Estos estaban separados. El desposorio con la fiesta de la boda estaban separados, hermanos, por un periodo de tiempo durante el cual los contrayentes
eran considerados legalmente casados y estaban obligados a guardarse fidelidad. O sea, si usted ve aquí, bueno, hay un tiempo en que los jóvenes, estos en el contexto judío, no están desposados, pero hay un día del compromiso. El compromiso era el desposorio. Desde entonces los comprometidos eran esposos, pero aún no estaban unidos en matrimonio. ¿Entiendes? Este era el desposorio. Muy bien. Y pasaba un tiempo definido, que lo definían ellos. Ya están desposados, pero no están unidos en matrimonio todavía. Y viene el día del casamiento. ¿Ya? La esposa era conducida a la casa de su esposo. Los esposos se unían en matrimonio y comenzaba la fiesta de la boda. Entonces, hermanos, la iglesia está desposada con Cristo en este momento por la fe, a espera de la parousia, o sea, de su venida, del arrebatamiento, cuando el novio celestial vendrá por su prometida y regresará al cielo para la fiesta de la boda, que durará por la eternidad, hermanos, por la eternidad. Oiga bien. Entonces, las bodas del Cordero tendrán lugar en el cielo, después del rapto de la iglesia y el tribunal, ya se ha dado el tribunal. La cena de las bodas, hermanos, tendrá lugar en la tierra, después de la destrucción de la gran ramera, y se extenderá por todo el milenio y la creación de los cielos nuevos y tierra nueva. Bien, esta boda judía está en el contexto de los judíos, hermanos. Ahora, ¿quién es la esposa? Bueno, hermanos, aquí está un dibujo de un artista de una procesión nupcial en tiempos bíblicos. Muestra al novio escoltando a los invitados a la boda de regreso a su casa para la fiesta. Música y danza eran parte importante de la celebración, que duraba de 1 o 2 semanas. Bien. Entonces, hermano, ¿quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? Bueno, hermanos, en el Antiguo Testamento, la esposa era Israel. Y quiero que ustedes pongan al margen ahí algunos pasajes para que vean que así era llamada Israel. Oseas 2:16 e Isaías 54:6 y Jeremías 31:32. Pero por otro lado, la iglesia es también llamada la esposa de Cristo. Vamos a verlo. En 2 Corintios 11, versículo 2. Voy a leerlo. 2 Corintios 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. Aquí también estamos con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, vemos, hermanos, que la iglesia, hermanos, es la esposa pura, virgen del Señor. También está en Efesios capítulo 5. Quiero mostrárselos, por favor. Efesios 5, versículo 25. Dice la Biblia hasta el 32. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Bien. Entonces la iglesia es la esposa, es la virgen pura del Señor. La iglesia está formada por todos aquellos que han puesto su fe en Cristo desde el día del Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia, hermanos, va a habitar en el reino milenial junto con la nación de Israel, o sea, los santos del Antiguo Testamento, digamos así. Bien, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren ser servidos en la gran cena de Dios? De Apocalipsis 19, 17 y 18. Quiero decirles que esta es una broma, porque esta cena en la Biblia hay dos cenas. Hermano, hay que tener cuidado. Hay dos cenas. La gran cena de Dios y la cena de las bodas del Cordero. ¿Me entiende? La gran cena de Dios está en Apocalipsis 19, 17 y 18. Pero la cena de las bodas, hermanos, es algo diferente, ¿verdad? Veamos la gran cena de Dios en Apocalipsis 19, 17 y 18. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Muy bien, esta es una cena diferente a la cena de las bodas del Cordero que están en Apocalipsis 19, 9. Quiero que lo leamos. Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Muy bien. Qué lindo, hermanos, que hay una cena de las bodas del Cordero. Hay invitados para esta cena. Pero también hay una cena de Dios, que esto, las aves de los cielos son las invitadas a comer carne de reyes, carne de caballos. Muy bien. Vámonos al versículo 10 de Apocalipsis 19, versículo 10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Queridos hermanos, según este pasaje, ¿cuáles son las iglesias más proféticas? ¿Cuáles son? Bueno, no son las que hablan lenguas, no son las que dan profecía. Hermanos, las iglesias más proféticas son las que retienen, dice aquí, el testimonio de Jesús. Mire, hermano, dice que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que las iglesias más proféticas son las que dan testimonio de Jesucristo. Así que démosle gracias, hermano, que nuestras iglesias predicamos el evangelio, anunciamos el evangelio. Somos las iglesias más proféticas, hermano, las que damos testimonio del Señor Jesucristo. O sea, testificar de Jesucristo es el enfoque de la profecía. Debería de ser el enfoque de la profecía. Quiero leerles Hechos capítulo 10, verso 43. Hechos 10,
43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. ¿Qué les parece? ¿De quién daban testimonio todos los profetas? Miren, de este dan testimonio todos los profetas. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, que todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento que existieron, hermanos, dieron testimonio de Jesucristo. Ahí está bien comprobado que que las iglesias más proféticas son las que dan testimonio de Jesucristo. Muy bien. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Bueno, veamos, número 1, la campaña militar de Armagedón. Letra A, su nombre. Apocalipsis 12 al 16. Vamos a leerlo, hermano. Apocalipsis, 16, versículo 12 al 16. 16, 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Mire, 12 y ahora el 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y mire lo que dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Muy bien. Hermanos, su nombre. Bueno, aquí está el pasaje que acabamos de leer. Apocalipsis 16, versículos 12 al 16. Vean, hermanos, aquí vemos que la idea de estos espíritus de demonios es motivar a los reyes de la tierra, hermanos, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, esta batalla, el área de la batalla, tendrá lugar o tendrá una longitud de aproximadamente 300 kilómetros de longitud. 3 espíritus demoníacos van a engañar a los líderes mundiales para marchar a la guerra contra el Mesías. O sea, la Trinidad satánica hablará a los líderes del mundo para convencerlos. Por eso se repite la palabra boca, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Miren, ahí se ve la palabra boca bastante. O sea, son palabras dichas por el dragón, palabras dichas por la bestia, palabras dichas por el falso profeta, y son vistas como ranas. ¿Me entiende? A diferencia de las palabras del Señor, que son como espada, ¿verdad? Bien. En ese lugar, Israel tuvo memorables batallas, como la de Barak contra Císara, en Jueces 4:15, como Gedeón con los madianitas, etcétera. Hubieron varias batallas ahí. Hermanos, el propósito de unirse para pelear contra Cristo es impedir su venida en gloria. ¿Entienden? Bueno, pongan al margen el Salmo capítulo número 2 y el Salmo y los versículos 2 y el versículo 4. Salmo 2, versículo 2 y versículo 4. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Muy bien. Verso 4. El que mora en los cielos se reirá. ¿Qué les parece, hermano?
Muy bien. Su nombre popular es Armagedón, el cual significa literalmente Armagedón o Valle de Megiddo. Valle de Megiddo. Este es su nombre popular. Su nombre bíblico es la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso en Armagedón. Será una batalla a escala mayor entre Jesucristo y los ejércitos del mundo. Estos ejércitos del mundo van a estar comandados por Satanás. Dios, hermanos, va a arreglar cuenta con las naciones inicuas. Cuando hablamos de batalla, indica que no será una guerra, sino una campaña militar que tendrá lugar en varias etapas. Bueno, veámoslo. ¿Dónde se localiza Armagedón? En el Valle de Megiddo. ¿Me entiende? En la Palestina, pues. ¿Dónde toma lugar esta batalla? Bueno, hay 3 etapas. Vamos a ver aquí. Ustedes notan, hermanos, en este mapa, ustedes van a encontrar las 8 etapas de esta batalla. Primero, la junta de los ejércitos del anticristo. ¿Verdad? Número 1, si lo podemos ver aquí, en Apocalipsis 16, versos 13 al 16. Número 1. Número 2, aquí está el número 1. Aquí se juntan los ejércitos del anticristo. ¿Verdad? Aquí está el número 2, la destrucción de Babilonia. Ya fue destruida la gran ramera, ¿verdad? La religión ecuménica ya está destruida. 3, la caída de Jerusalén. Vemos aquí Jerusalén, hermanos, su caída está profetizado en Zacarías. Bueno, la destrucción de Babilonia está profetizada en Apocalipsis 18 y la caída de Jerusalén en Zacarías 12 del 1 al 13. ¿Verdad? Ahí está la caída. Bien. 4, los ejércitos del anticristo en Bosra. 4, aquí está Bosra. Veámoslo, por favor. Está en Miqueas capítulo 2. 5. Hermanos, ¿qué vemos en el quinto? La regeneración nacional de Israel. Aquí dice que todo Israel de una forma nacional va a ser salvo. Hermanos, eso está en Romanos 11, 25 al 27. Pues bien. ¿Qué más vemos? 6, la segunda venida de Cristo. Él viene, hermanos, en su segunda venida con la iglesia. Con la iglesia. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 19. ¿Ya? Pues bien. 7, el fin batalla en el valle de Josafat. 7. Hermanos, es aquí, el valle de Josafat. Aquí viene la batalla a este valle y es el fin, ¿verdad? En el valle de Josafat. Y 8, descenso victorioso sobre el monte de los olivos. Zacarías 14, 3 y 4. Está el número 8, ¿verdad? Muy bien, este es más o menos un panorama, digamos así, de, hermanos, esta batalla que se va a dar, hermanos, estamos viéndola ahí en Apocalipsis 19. Aproximadamente tiene 300 kilómetros este valle. Bien, sigamos. Sus razones. Sus razones. Número 1. Desde el punto de vista de Dios, Armagedón es porque Dios tiene que juzgar a todas las naciones gentiles.
Hermanos, veámoslo en Joel, capítulo 3, versos 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. El valle de Josafat o el valle de la decisión es el mismo valle de Megiddo o Armagedón. El valle de Josafat, hermanos, solo se menciona en este pasaje. No se sabe exactamente dónde está ubicado. Las naciones del mundo han estado en contra de Dios y su pueblo Israel iba a llamarlos a rendir cuentas ante él. Número 2, desde el punto de vista de Satanás, Armagedón es porque Dios tiene que derrotar a Satanás. Apocalipsis 16, verso 13 y versículo 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí es donde Satanás será atado y lanzado al abismo por 1000 años. 3. Desde el punto de vista humano, Armagedón es porque Dios tiene que vindicar a su pueblo Israel y juzgar a los que adoran a la bestia. Apocalipsis 13, 4 y 2 Tesalonicenses 2, 3 al 12. Apocalipsis 13, 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Muy bien. Otro pasaje más está en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. Pónganlo al margen ahí si no está. La descripción del rey que viene, Apocalipsis 19, 11. Hermanos, acuérdese, la palabra vindicar es defender por escrito a alguien que se ha injuriado o calumniado. Recuperar lo que le pertenece a uno, eso es vindicar. Israel va a recuperar sus tierras, hermanos, va a recuperar todo. El mundo va a estar adorando a la bestia y por eso el Señor va a juzgar al mundo. La descripción del rey que viene, Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Su venida. Hermanos, qué interesante. Qué interesante es su primera venida. Acuérdense que Jesucristo vino humildemente, montando un pollino, ¿verdad? Pero en su segunda venida vendrá montando un caballo blanco como conquistador. Este jinete, hermanos, es Jesucristo.
En tanto, el jinete que monta un caballo blanco en Apocalipsis 6:2, tenga cuidado, ese es el anticristo. Su nombre es, o sea, estamos hablando de Cristo, que está montado en un caballo blanco. Es fiel y verdadero. Y contrasta con los falsos cristos del tiempo de la tribulación. Bien, su venida. Su actividad. Hermanos, bueno, peleará con justicia. O sea, la justicia será una de las características del reino de Jesucristo sobre la tierra. Él vengará a todos sus hijos que sufrieron por su causa. Bien. Su apariencia, versículos 12 y 13. Bueno, ya lo leímos, pero vamos a mencionar algo con respecto a esto. Dice que sus ojos son como llamas de fuego. Podría referirse a una mirada penetrante que descubre las intenciones de los corazones de los hombres. ¿Entiendes? Y tiene muchas diademas en la cabeza. Las diademas son símbolos de autoridad y realeza. Y un nombre que nadie conocía, solo él. No su nombre, Jesús o Cristo. Es como un título que habla de su autoridad. Este título es el Verbo de Dios. Su ropa está teñida en sangre. Bueno, no puede ser la sangre que derramó en el Calvario, porque ese fue un sacrificio hecho una vez para siempre. Más bien, puede ser la sangre de sus enemigos en esta guerra de Armagedón. Hermanos, sus ejércitos, verso 14. ¿Quiénes son estos ejércitos? Es la iglesia, hermanos. Vean, por favor, Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea, hermanos, nosotros vendremos con Cristo a la batalla, pero vestidos de esposa, para ir a una boda, no a la guerra. Cristo peleará por nosotros. Por eso las ropas de los ejércitos de Dios no están manchadas de sangre, solo la del esposo, Jesucristo. Bien. Sus objetivos, versículo 15. Matar con solo su palabra a los ejércitos de la tierra reunidos en la batalla. Él va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Él va a ejecutar su terrible juicio contra las naciones. Esos son sus objetivos. Su inscripción, versículo 16. Versículo 16, su inscripción. Rey de reyes, dice, y señor de señores. Esta inscripción, hermanos, contestará la pregunta, ¿quién es el soberano del universo? Por eso él va a derrotar a los reyes de la tierra, porque el rey de reyes los ejecutará en el valle de Megiddo. Bien, letra B, la devastación de los ejércitos mundiales. Apocalipsis 19, versículo 17 al 19. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Muy bien. Hermanos, del versículo 17 y 18,
vemos la victoria del rey sobre sus enemigos, hermanos, en anunciada antes de que suceda. ¿Verdad? Las aves de los cielos están invitadas a la gran cena de Dios. El menú, ¿cuál es? Carne de reyes, de militares. O sea que el campo de batalla abarcará todo el territorio de Israel, quizás un poco más allá, hermano. En el 19 vemos que el anticristo congregará sus ejércitos contra el Mesías y tratará de impedir que él establezca su reino justo en la tierra. Letra C, la sentencia de la bestia y del falso profeta. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, los planes de la bestia y del falso profeta no tendrán éxito. Ni siquiera tendrán oportunidad de hablar. La bestia y el falso profeta son personas verdaderas. Serán capturados, serán lanzados vivos en el lago de fuego en ese mismo instante. Esto no quiere decir, hermanos, que la batalla no tendrá lugar, pero algunos detalles de ella se ven en Apocalipsis 14, del versículo 14 al 20. Hermanos, estos son culpables. No van a recibir oportunidad de argumentar su caso. Estas personas en la batalla de Armagedón. Será un juicio final. Hermanos, la batalla de Armagedón es parte del juicio de la séptima trompeta. Muy bien. Lanzados, vivos, al lago de fuego. D, la destrucción de los ejércitos y de las naciones. Apocalipsis 19, 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanos, la victoria del Mesías culmina con la destrucción total de los ejércitos de la bestia y el mundo por medio de su palabra poderosa. La bestia y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego, pero sus seguidores serán muertos. Letra E, la derrota de Satanás. Apocalipsis 20, 1 al 3. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, y a Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hermanos, Dios tiene las llaves del abismo. Esto es en el Tártarus, ¿verdad? Es el lugar donde subieron las langostas. Apocalipsis 9, 1 al 6. Y la bestia, Apocalipsis 17, 8. Y donde moran los espíritus encarcelados. Segunda de Pedro 2, 4. Acuérdense, hermano. Un ángel desciende y ata a Satanás por 1000 años. Esto relata lo que sucede después de la batalla de Armagedón. Al final de estos 1000 años, Satanás va a engañar a las naciones para pelear contra el Mesías, y esta será la batalla de Gog. Está en Ezequiel 38 y 39. ¿A quiénes engañará? A los habitantes del milenio, con cuerpos naturales, descendientes de los sobrevivientes de la tribulación,
Hermanos, a pesar de vivir en el tiempo glorioso del reino de Dios sobre la tierra, sin la mayoría de las maldiciones del pecado, aún estas personas tendrán una naturaleza pecaminosa. Esta batalla será comandada directamente por el diablo, debido a que el anticristo y la bestia estarán en el lago de fuego, pero tampoco tendrán éxito. El Señor terminará esta batalla en un momento, siempre por medio de su palabra poderosa. Dios les bendiga.